Buenas noches, mi nombre es Diego Mateus y pues yo les vengo a explicar un poco la noche de hoy sobre el tema de cromatografía. Yo soy estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño, extensión Mérida, y de la porcentaje de la carrera de Ingeniería Química. Y pues esta explicación sobre el tema de cromatografía es para la materia de química analítica del quinto semestre. Para mí, ¿qué es la cromatografía? La cromatografía como tal la podemos definir como un conjunto de técnicas que se han implementado para hacer, digamos, estudios a distintos componentes o mezclas de elementos para poder identificar cada uno de ellos, de esos elementos que componen dicho componente, a estudiarlo y que han permitido sí poder obtener, poder saber la cantidad de elementos que conforman un compuesto homogéneo y sustancias puras con las cuales se pueden próximamente trabajar y generar otro compuesto en sí. Por eso es que la cromatografía como tal son métodos que son muy importantes, muy valiosos dentro de la industria química y científica. Dentro de la cromatografía o de los métodos cromatográficos, tenemos dos fases. Tenemos la fase estacionaria y la fase móvil, ¿verdad? La fase estacionaria, sencillamente, para no definirla mucho, podemos decir que es donde inicialmente se coloca el compuesto a estudio, donde se podrá próximamente, con ayuda de la fase móvil, visualizar la composición o los componentes que conforman dicho compuesto o muestra inicial. Y la fase móvil sencillamente va a ser una especie de disolvente que va a ser capaz de poder, digámoslo así, atraer a cada uno de esos elementos conformantes dentro del compuesto como este inicial, lo que va a hacer o lo que va a permitir que sea posible visualizar la separación de dichos elementos, como es posible verlo en la imagen que está aquí, y poder identificar cada uno de ellos. Hay distintos elementos a considerar dentro de las cromatografías, ya sean como los analitos, que sencillamente son esos elementos que se van a determinar gracias a los métodos cromatográficos, ¿verdad? De sencillamente los elementos que conforman dicha muestra. La muestra, pues, es digámoslo así, es la mezcla de esos distintos analitos que por lo general van a ser determinados por los métodos cromatográficos. Y tenemos por último la selectividad. La selectividad sencillamente es la capacidad que se va a poder para poder visualizar y obtener cada uno de esos elementos que conforman dicha muestra. Ujú. Tipos de cromatografía. Hay que tener en cuenta que los tipos de cromatografía se dividen por distintas características, pero la principal de ellas, digámoslo así, que es por el estado en que se encuentre la muestra inicial, ya sea que se encuentra en fase sólida, líquida o gaseosa. Por lo general, los más conocidos dentro de la industria o los que se realizan por lo general durante el estudio o la carrera de ingeniería química son la cromatografía de papel, que se utiliza para análisis cualitativo, porque es poder identificar la identidad de cada uno de esos elementos, ¿verdad? Más no la cantidad, sino la identidad de cada uno de esos elementos, y que por lo general su fase estacionaria es un papel filtro, y donde se va a colocar la muestra, y la fase móvil, por lo general, que es el disolvente,
por lo general se utiliza algún tipo de alcohol, ya sea etanol, alcohol isopropílico, dependiendo ya sea de la muestra inicial. Por lo general, en la cromatografía de papel se utiliza para separar sólidos de mezclas líquidas y que sean compuestos de componentes polares o polifuncionales, ¿verdad? Tenemos la cromatografía de columna. La cromatografía de columna es un tipo de cromatografía muy importante porque pues, se obtienen, digámoslo así, ya se pueden tener, además de poder identificar la identidad de cada uno de los elementos que conforman dicho compuesto inicial, es posible obtener eh, cantidades, ya sea en microgramos y kilogramos, distribuidos en la columna cromatográfica gracias al disolvente que se vaya a utilizar. Tenemos la cromatografía de gases. La cromatografía de gases pues consiste en la vaporización de la muestra inicial que va a ser transportada con ayuda de un flujo de gas a través de una columna eh, cromatográfica, ¿verdad? Y se utiliza por lo general dentro de la industria, como lo dice aquí, para poder determinar la composición o la pureza de un gas natural. Otros tipos de cromatografía que no los vamos a definir en este momento, pero que son importantes dentro de la industria científica, son la cromatografía de líquidos supercríticos, la cromatografía de absorción, la cromatografía de capa fina, que es muy parecida a la cromatografía de papel, la cromatografía de participación y la cromatografía de intercambio iónico. Esos son varios tipos de cromatografía que son muy importantes y muy utilizados dentro de la industria. Digamos así que el principio de la cromatografía, de los métodos cromatográficos, es muy sencillo. Sencillamente se basa en la separación de dos o más elementos o analitos a considerar dentro de un estudio para determinar tanto ya sea la cantidad y la identidad de lo mismo, dependiendo de las características o propiedades físicas, ya sea químicas o físicas, que puedan tener estos elementos, ya sean iguales o diferentes, lo que va a permitir llevarse a cabo este proceso cromatográfico, ya sea tanto en fase estacionaria como en fase móvil. Cabe destacar que la teoría, o no la llamamos teoría, sino el fundamento o los métodos cromatográficos están fundamentados o se llevan a cabo gracias a distintos fundamentos que se han proporcionado durante la historia, como son las fuerzas de Van der Waals, que sencillamente son fuerzas de atracción o repulsión que tienen fuerzas de atracción o repulsión, ya sea entre moléculas o átomos que no provienen de enlaces covalentes, ¿verdad? También están las fuerzas electrostáticas, pues que son, es una de las cuatro fuerzas más importantes dentro de la naturaleza, ya sea también de atracción o repulsión, dependiendo de la carga que tengan los componentes y que esta es sencillamente es una interacción que presentan los cuerpos cuando estos poseen algún tipo de carga, ¿verdad? También se fundamentan los puentes de hidrógeno en las interacciones hidrófobas y del tamaño molecular. Cabe destacar que la importancia de la cromatografía radica en que son métodos que han permitido evolucionar. ¿Por qué? Porque gracias a ellas, con el pasar de los tiempos, se han podido eh, determinar una gran cantidad de elementos que conforman distintos muestras o compuestos que se han podido hallar durante el paso de los años y que dichos elementos se han podido estudiar y se han podido trabajar, lo que ha originado la evolución de las industrias y la evolución de todo lo que nos rodea, puesto que digámoslo así, que con
que gracias al trabajo cromatográfico, pues se han podido determinar distintos y nuevos elementos que ayudan a la evolución de la sociedad, a la evolución de la sociedad. Y aún más, estos trabajos, pues, le ahorran muchísimo tiempo a los laboratorios para realizar estudios, determinar elementos y su pureza, los cuales ya están unidos a otros procesos automatizados y lo hacen mucho más rápido. Las aplicaciones de la cromatografía. Como lo hice aquí, tenemos varias, hay muchas aplicaciones de la cromatografía, pero tres de ellas que considero yo que son fundamentales pues dentro de mi carrera como ingeniero químico son determinar la presencia de contaminaciones del medio ambiente, en el análisis de drogas y fármacos en fluidos biológicos, como ya sea la saliva, la sangre y la orina, que es muy importante. Y la cromatografía también, como lo dice aquí, se utiliza para analizar el azúcar de zumos de frutos, separar y analizar aditivos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, calidad de refresco, agua y análisis de conservantes. Eh, para salirme un poco del contexto, durante mi carrera, eh, específicamente en el tercer semestre, en la materia de Química Orgánica 1, nosotros los estudiantes se llevó a cabo lo que se conoce como la cromatografía de papel, puesto que es para otro tipo de aplicación que es la determinación, digámoslo así, de los componentes, de la identidad de los componentes que conforman la tinta de un marcador como tal, porque cabe destacar que todos los marcadores o la tinta de los marcadores no están realizados de la misma manera. Después del análisis cromatográfico podemos evidenciar que de tres marcadores negros de empresas diferentes, em, los colores no es lo mismo. De un tipo de marcador se pudo obtener que uno era morado y negro, otro era morado, gris y rojo, y otro era, creo que verde, azul, morado y tinta negra. Entonces, esto forma parte de otro tipo de aplicación muy importante que se lleva a cabo en el estudio de la carrera de ingeniería química. Características de las muestras para el análisis cromatográfico. Cabe destacar que igualmente, pues, como se ha recalcado anteriormente, los métodos cromatográficos se llevan a cabo tanto en fase estacional como en fase móvil. Por lo general, en la fase estacionaria, el elemento que se utiliza como fase estacionaria es invisible, es fijo, no se combina con la muestra que se va a utilizar durante este proceso. Pero la elección de la misma va a depender de la composición y estado, ¿verdad? De dicha muestra inicial. Por lo general, aquellas muestras que son más, digámoslo así, están más atraídas a la fase móvil, perdón, en fase estacionaria, en la fase móvil van a ser un poco más lentas a la hora de poder separarse. No se va a poder visualizar con mayor rapidez. En cambio, aquellos elementos que no son tan atraídos, que son un poco más invisibles en fase estacionaria, se va a poder visualizar su separación de componentes en análisis, perdón, en el en la fase móvil. Eso va a depender de la cantidad y composición de la muestra y componente inicial. Finalmente tenemos la preparación de los análisis cromatográficos. Cabe destacar que la preparación de los análisis cromatográficos por lo general, es evidente que no son iguales, porque cada método se fundamenta en algo. Y dependiendo, obviamente, como vuelvo y lo repito, del estado en que se encuentre la muestra inicial.
Por lo general aquí tenemos un pequeño ejemplo de la preparación de un método de análisis cromatográfico eh, por columna, que es para componentes ya sea sólidos y líquidos, que donde su preparación sencillamente se lleva a cabo. Para llevarse a cabo este proceso hay que preparar inicialmente, como lo dice aquí, una muestra en polvo dentro de una columna cromatográfica, donde en uno de los extremos se debe colocar eh, un embudo de separación, que va a ser, digámoslo así, la parte determinante dentro del método para poder llevar a cabo esa separación. Y, y aquí va a ser empleado un fluido, digámoslo así, el disolvente, la fase móvil, que va a ser la capaz de poder separar dichos componentes y colocarlos en distintas fases para poder así separarlos, eh, separarlos gracias al método cromatográfico. Es, es posible verlo aquí en esta pequeña imagen. Podemos ver que inicialmente la muestra inicial era de color morado y se fue separando por distintos colores y ellos se fueron dividiendo en distintas etapas. Entonces, el embudo de separación va a ser aquí, digámoslo así, el componente fundamental. Es como la cromatografía de papel, que se separa por colores, entonces se puede visualizar la cantidad de colores que conforman dicha muestra inicial, que lo que va en realidad es identificar es la identidad de cada uno de los elementos presentes. Ya para finalizar, podemos ver aquí la infografía realizada.